Un gusto poderle saludar. Esto es Cuarto de Guerra. Estamos esta es la nueva presentación, esta nueva edición de nuestro programa. Hoy platicamos sobre un asunto bastante extraño, un cateo a colegios particulares y una acción por parte de autoridades policíacas que no se las deseo a ninguna familia, pero que es digna de anotarse como para que así actuaran de manera cotidiana en contra de los grandes delincuentes que circulan por el estado de Jalisco. Abogado, bienvenido, ¿cómo estás? Recuérdanos tu nombre completo y platícanos también un poco del despacho que tú encabezas. Gracias, Alberto, a ti y a tu auditorio que nos escucha. Soy el licenciado Joaquín Adrián Chamán MacGregor y soy el abogado defensor del Instituto NECI y el Instituto de Rehabilitación y Aprendizaje, que son dos escuelas dedicadas a la atención de niños con capacidades diferentes o neurodivergentes, que es el término técnico y es del tema que, nos ocupa en este momento. Eso es. Hay una denuncia que estás encabezando por el actuar de algunas instituciones de fuerzas policíacas en estos colegios particulares, ¿o cómo hay que denominarlos? Sí, son colegios particulares, pero tienen la peculiaridad de que están especializados en la atención de niños con capacidades diferentes. De hecho, nada más se ocupan de la atención de este tipo de menores con estas condiciones, tipo TDAH, síndrome de Down, lesiones cerebrales y cuestiones de este tipo. Y la problemática surge, Alberto, el 6 de junio, el pasado viernes, porque acude la Fiscalía en un operativo cual si se tratara de la detención de un gran narcotraficante, cerrando avenidas, muchos elementos, con orden de cateo, la gente de Fiscalía desenfundando armas, para intervenir dos escuelas que realizan una labor que pocas escuelas hacen, que es la atención de niños con capacidades diferentes, ¿no? Estamos hablando una del Instituto de Rehabilitación y Aprendizaje, que tiene más de 48 años en funcionamiento sin ni una queja. Y del Instituto NECI, que es una escuela hermana de la anterior, que tiene 3 años en funcionamiento sin ninguna queja tampoco. ¿Y qué fue lo que supuestamente iba a hacer la Fiscalía? Existe una denuncia interpuesta en Ciudad Niñez por 5 padres de familia, y ahorita voy a entrar al antecedente que es muy importante, en el que denuncian un supuesto maltrato infantil por parte de las instituciones. Pero ¿qué sucede? Este maltrato infantil o supuesto maltrato infantil que se está denunciando, ¿en qué radica? Primero, en la aplicación de una técnica internacionalmente aceptada, ¿sí?, que se utiliza cuando el menor con este tipo de condiciones entra en un estado de agresividad, lo que es relativamente común, y se puede hacer daño a sí mismo o a sus compañeros. Incluso es conocido entre gente del medio que se dedica a este tipo de atención de menores con capacidades diferentes, que lo primero que hacen es tratar de golpear su cabeza contra la pared. Entonces estás hablando de que el menor se pone en peligro a sí mismo. Esta técnica que se utiliza se contiene al menor y con una pequeña colchoneta se le abraza. Pero eso no solo impide que se haga daño a él y a sus compañeros, sino que lo calma. Y una vez que se calma, se le reactiva en sus actividades normales. Para ponerte un estándar de ejemplo, en el Teletón siguen aplicando las camisas de fuerza, que es una técnica mucho más rudimentaria y mucho más agresiva para el menor. Entonces estás hablando que esta técnica es normal, es un procedimiento estándar para que el menor no se lesione a sí mismo y no lesione a sus compañeros cuando entra en un episodio de agresividad. Y el segundo supuesto maltrato infantil se hace consistir en un cuarto que es una terapia multisensorial. Es decir, ni siquiera estás hablando de algo para contener al menor. Estás hablando de un beneficio. Es una terapia que se le da al menor en un cuarto que por su naturaleza de aplicación de esta técnica, que igual es internacionalmente sugerido para niños con este tipo de condiciones, es un cuarto oscuro en el cual se presentan ciertos tipos de iluminación que hace que evolucionen en su capacidad neurosensorial, ¿sí? Entonces, ¿qué historia hay detrás de esto? Porque dices, bueno, si todo está tan claro y todo es tan estándar en este tipo de escuelas, ¿por qué va la Fiscalía de Ejecutar Honor de Cateo? Ok.
Este punto creo que vale la pena analizarlo con mucho detalle, ¿no? Dame un instante. Sí. Bueno, abogado, si no hay problema, según lo que tú refieres, según lo que me imagino dicen las autoridades de estos colegios, de estos centros, entonces, ¿por qué actúa de esta manera la Fiscalía? Me imagino que hay una denuncia de por medio. Es correcto. ¿Y cuál es el antecedente? 2 exempleadas que ni siquiera eran maestras del instituto, eran auxiliares. Hay que entender esto. ¿Por qué? Porque el nivel de capacitación que ellas tenían no les da para discernir entre lo que es una técnica que le deben aplicar al menor si entra en un estado de agresividad o lo que es una terapia neurosensorial para su beneficio. Estas 2 exempleadas que salen de las instituciones, por supuesto mal, graban una serie de videos y malinfluencian y empiezan a mandar a los padres de familia: mira, están abusando de tu hijo, están maltratando a tu hijo, mira lo que le aplican, lo meten al cuarto oscuro para castigarlo, como si se tratara de una de estas celdas de la prisión donde se les castiga a los reos, cuando realmente es una terapia en beneficio del menor. Y de todos estos padres de familia que recibieron esos videos, la mayoría pidieron una réplica a las instituciones, a las escuelas, se les dio, se les explicó y todos quedaron felices y contentos y siguieron con sus niños en las terapias y en la escuela hasta que fue clausurada la escuela el pasado 6 de junio. Pero 5 de ellos, que no buscaron razón ni explicación alguna, acudieron de inmediato a la Fiscalía, a Ciudad Niñez, a interponer su denuncia por supuesto maltrato infantil. Hasta ahí creo que los padres de familia están en su derecho de ir ante la autoridad y que la autoridad investigue. Pero lo que llama poderosamente la atención es cómo en tan solo 10 días de iniciar la denuncia, la Fiscalía tiene una orden de cateo para ir y hacer este mega operativo en estas 2 escuelas. ¿Y por qué llama poderosamente la atención? Lo común en Ciudad Niñez, que no digo que sea lo ideal, es que tú presentes una denuncia y te dan una fecha para ratificar tu denuncia en mes y medio. Olvídate integrarla, olvídate una orden de cateo. Número 2, una orden de cateo la Fiscalía, por práctica, por tradición, por comúnmente así lo hacen, no va a pedir una orden de cateo, salvo que se trate de un delito de alto impacto. Y ojo, no estoy minorizando un posible maltrato infantil, pero estamos hablando de secuestradores, estamos hablando de homicidas, estamos hablando de miembros de la delincuencia organizada, ¿sí? Entonces, ¿cómo en 10 días es que la Fiscalía va y pide una orden de cateo para ir y hacer este mega operativo? Número 3, lo que llama más poderosamente la atención: el gobierno del estado de Jalisco tiene una dirección de atención a personas con capacidades diferentes. Ellos tienen conocimiento de estas técnicas. Ellos saben que esta es la práctica normal en este tipo de instituciones educativas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía no haya descolgado el teléfono para preguntarle a su propia dirección de atención de menores con capacidades diferentes: oye, me están denunciando esta técnica como un maltrato infantil? ¿Qué le hubieran dicho? Es lo normal, es una técnica estándar, está perfectamente internacionalmente aceptada. Oye, me están diciendo que hay un cuarto oscuro donde los castigan. No es cierto, es una terapia multisensorial en la cual el menor se beneficia de esa terapia. No solo no es un castigo, sino que es un beneficio, ¿sí? Entonces, lo que nos llama poderosamente la atención es la prontitud, el nivel de los actos de autoridad que se ejecutaron, como el orden de cateo. 3, el megaoperativo que se hizo. Y 4, la profunda ignorancia y miopía de la autoridad fiscal en no preguntarle a su propio homólogo especializado en eso, que es una cuestión de descolgar el teléfono. Oye, está pasando esto es lo estándar. Tú te vas a Teletón, insisto, lo estoy poniendo como ejemplo, no denostando Teletón, al contrario, hacen una gran labor, sino poniéndolo como un ejemplo de comparativa de que incluso en Teletón aplican técnicas más arcaicas y más agresivas para los menores. Y yo no veo a la Fiscalía del Estado de Jalisco cerrando los centros de Teletón con una orden de cateo. ¿Qué hay detrás de eso?
Hay algo raro. Bueno, hacemos este segundo corte y llegamos para que nos platiques qué es lo que se está haciendo por parte de las instituciones. Creo que incluso están preparando una manifestación a las afueras de Ciudad Niñez por la prontitud, por la forma como se procede por parte de la Fiscalía del Estado y por la manera que da la impresión que empiezan a hacer una investigación con un mazo en la mano. No sé si sea una exageración, pero ya nos dirás tú. Bien, abogado, entonces, platícanos, ¿de qué manera responden estos dos instituciones, estos dos colegios privados? ¿Qué es lo que se pretende hacer desde el punto de vista de la defensa legal de ellos? Porque también es obvio, ¿no? Si te señalan, tienes todo el derecho a ser escuchado e incluso vencido, pero en juicio. ¿Qué es lo que se está preparando en la contraparte que hoy se dice, pues, ofendida por la actuación de la Fiscalía? Correcto, Alberto. Mira, lo primero es, nosotros ya comparecimos por escrito a la Fiscalía y sorprendentemente, yéndonos a los tiempos que platicamos hace rato, nos dicen, te contesto en 15 días. Sí, es decir, en 10 días integran, consiguen orden de cateo mega operativo, pero a ti, defensa, te aviso en 15 días si es que te doy posibilidad de defenderte. Yo lo único que conmino y aprovecho tu espacio para exigir, invitar, rogar, o de la manera que sea, de pacífica o con un vocabulario quizá un poquito más agresivo, a la directora de Ciudad Niñez que descuelgue el teléfono y le llame a su propio homólogo, que es la Dirección de Atención a Menores con Capacidades Diferentes, y le pregunte sobre estas técnicas, para que vea que le van a decir que hiciste que pediste una orden de cateo para qué, y vea la metidota de pata que acaba de hacer. Eso como número uno. Perdón, ahí déjame preguntarte, a tu juicio como abogado, como especialista en el manejo de leyes y en la solicitud de juicios, ¿consideras que es una brutalidad de parte de la Fiscalía del Estado? Una brutalidad y un atropello y una inconsciencia. Te voy a decir por qué hay una inconsciencia. Porque ahorita hay más de 150 menores que no pueden acudir a recibir la atención que necesitan. Porque estás hablando de menores con condiciones que no son de llevarlo a otra institución educativa, no son de contratarle una niñera, no son de cuidado de padre de familia, es de un cuidado especializado por gente capacitada para hacerlo. Y no hay muchas instituciones en el estado de Jalisco que lo hagan, son pocas, y aquellas que lo hacen están saturadas. Entonces, ahorita tenemos más de 150 familias, 150 menores que no están recibiendo la atención que verdaderamente necesitan. Y lo que te digo que es una insensibilidad, porque realizan este acto sin pensar las consecuencias realmente de las personas. Pudieron, y era su labor, eso lo entiendo, investigar. Lo primero que hace el Ministerio Público es investigar. Investiga, pregúntale a tu homólogo, investiga, llama a un perito. Todos los menores que han ido a la Fiscalía, sus dictámenes de maltrato físico y psicológico han salido negativos. ¿Cuántos son? Por lo pronto tenemos conocimiento de que han ido aproximadamente 6. ¿Y cuántos padres? ¿Cuál es el total? Hay un total de niños 5 denunciantes. Ajá. Hay un total de 5 denunciantes que se duelen de que estas técnicas les provocan un maltrato infantil. Han citado a otros padres de familia, han citado a otros menores. Lo que tenemos conocimiento, porque no tenemos acceso directo a la carpeta, porque no se nos ha dado de parte de la autoridad, es que todos han declarado: la atención es perfecta, mi hijo está mucho mejor, mi hijo recibe una excelente atención, y lo mismo de parte de los menores, con dictámenes periciales que confirman que no hay ni maltrato físico ni maltrato psicológico en contra de los menores. Nos dices, ¿cuántos niños son atendidos en esos dos centros? Alrededor de 170. 170. Ajá. Alrededor de 170. Entonces, yo a veces lo redondeo para que se explique un poquito mejor, pero pues estás hablando de más de 150 menores. Ok. ¿Cuál es la postura generalizada de los padres de familia
La postura generalizada es, se están empezando a manifestar en redes, tengo entendido que lo van a hacer de manera física en las instituciones de Ciudad Niñez el día viernes a las 10 de la mañana. Importante aclarar, esto no lo estamos organizando nosotros, esto no lo está organizando la institución, esto lo está organizando los padres de familia que se están viendo afectados por una atrocidad y un abuso de autoridad por parte de la Fiscalía, y que lo más grave es que ya se dieron cuenta de lo que hicieron y parece ser que no están dispuestos a recular. Están dispuestos a seguir con la farsa, porque tenemos incluso percepciones que nos han dado gente que rodea el asunto de que van a judicializar la carpeta de investigación, aún con dictámenes negativos, sin preguntarle a los expertos y sin darnos ningún derecho de defensa. ¿Qué tiempo tiene de funcionar estos dos institutos? El más antiguo de ellos tiene 48 años en funcionamiento, sin ninguna queja. 48 años, estás hablando de casi medio siglo. Y el segundo, que es el Instituto NECI, tiene 3 años, que es un instituto hermano, que vamos, se crea precisamente por la necesidad de tener más espacio para atender a los menores. Y ojo, llama poderosamente la atención que los padres denunciantes únicamente pertenecen al Instituto NECI. Entonces tú dices, ¿y por qué catearon el otro también? Si ahí no había denuncia. ¿Porque es el mismo dueño? Entonces, ¿es un tema en contra del dueño? Me pregunto yo. Bueno, le dejamos esa interrogante a nuestra audiencia y, por supuesto, a las autoridades. Hay que resaltar que aquí en Cuarto de Guerra presentamos este nivel de denuncia, pero estamos totalmente abiertos. Si alguien en la autoridad, en las instituciones, desea hacer uso de la voz, con mucho gusto lo recibimos en nuestro espacio de Cuarto de Guerra. Igual, si hay padres que consideran que hay que comentar en pro o en contra, con mucho gusto que nos busquen y los podemos recibir. Finalmente, ¿algún otro asunto que desees agregar, algún otro punto que quisieras agregar, abogado? Ninguno, pero secundando tu comentario, me encantaría que la directora de Ciudad Niñez diera la cara y le preguntara a su homólogo experto, ¿estas técnicas constituyen un maltrato infantil, sí o no? Porque lo que se está denunciando es que esas técnicas, consecuentemente, ipso facto, directamente son un maltrato infantil, cosa que no lo es la práctica estándar e incluso mejorada de otros institutos que conocemos comúnmente como Teletón. Muy bien, señor, pues muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, de todo tu auditorio. Hasta luego.